hace perfecto. Comenzamos la lectura con este salmo, el 118. Entonces, hagamos este salmo de manera responsorial, o sea, ustedes responden algo mientras yo leo la mayoría. Y entonces, cada 2 versículos, ustedes van a repetir, su fiel amor perdura para siempre. ¿Vale? ¿Está entendido? Todos a la vez. Bueno, entonces yo comienzo con este salmo y esa frase la repetimos 2 veces al comienzo y después ustedes sí la repiten una sola vez conmigo, cada 2 versículos. Les dice el Salmo 118 así: den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Que todo Israel repita: su fiel amor perdura para siempre. El Señor es mi fuerza y mi canción, me ha dado la victoria. Se entonan canciones de alegría y de victoria en el campamento de los justos. Su fiel amor perdura para siempre. El fuerte brazo de derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. El fuerte brazo derecho del Señor se levanta triunfante. Su fiel amor perdura para siempre. El fuerte brazo derecho del Señor ha hecho proezas gloriosas. No moriré, sino que viviré para contar lo que hizo el Señor. Su fiel amor perdura para siempre. El Señor me castigó severamente, pero no me dejó morir. Ábranme las puertas por donde entran los justos. Su fiel amor perdura para siempre. Y entraré y daré gracias al Señor. Estas puertas conducen a la presencia del Señor y los justos entran allí. Su fiel amor perdura para siempre. Te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Su fiel amor perdura para siempre. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Su fiel amor perdura para siempre. Es la palabra de Dios. La lectura de Hechos, capítulo 10, del 34 al 43. Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, que es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después, Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todo lo que Él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron, colgándolo de una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después, Dios permitió que se apareciera no al público general, sino a nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que comimos y bebimos con Él después de que se levantó de los muertos. Y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos.
De Él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en Él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Esta es palabra de Dios. La lectura de la epístola del día de hoy corresponde a la epístola de Colosenses, el capítulo 3, de los versículos 1 al 4. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Esta es palabra de Dios. El Evangelio de hoy está en el capítulo 20 del libro de Juan, los versos 1 al 18. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboní, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él había dicho. Esta es palabra de Dios. Felices Pascuas.
Pareciera una frase de cliché, ¿no? Pero ya vimos al inicio de la liturgia la importancia de esa expresión. Es una felicidad celebrar la Pascua de la resurrección de Jesús, porque es pasar de la esclavitud del pecado a la libertad de la vida del Rey. Bien lo decía Luz Ángela, que emulaba la Pascua judía, donde celebraban pasar de la esclavitud en Egipto a la liberación. Pero creo que si hay cosa difícil de manejar, es la libertad. Por eso, Dios en su sabiduría nos muestra en su opción una posibilidad dentro de las múltiples que tenemos a nuestro alcance para vivir esa libertad. Por eso esta celebración es fundamental, porque es aceptar una forma de vivir la libertad que nos ofrece la muerte y la resurrección de Jesucristo. Miren que uso la palabra Jesucristo. No me quedo solo en la palabra Jesús. Si escuchamos el Evangelio con detenimiento, hay una palabra que resuena muchas veces en lo que leímos, y es la palabra ver. Y Pedro vio, y Juan vio, y María vio. Ver es la palabra que en este fragmento resuena. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, ese verbo ver tiene 13 definiciones diferentes. Y tomé las dos primeras. La primera de ellas dice, ver es percibir con los ojos algo mediante la acción de la luz. Y la segunda dice, ver es percibir con la inteligencia algo, comprenderlo. Tomé estas dos porque a la luz de lo que vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a tratar de ver con lo que tenemos a nuestro alcance hoy en día, con la percepción de la inteligencia, con la comprensión. ¿Cómo fue que María Magdalena vio al Señor? Pero creo que no podemos quedarnos allí. La pregunta que creo que inmediatamente nos salta a todos es, ok, qué bueno que María Magdalena vio al Señor. Qué bueno que Pedro vio. Qué bueno que Juan vio y creyó. ¿Y nosotros? ¿Nosotros qué? Sobre todo en este mundo posmoderno, en donde el se ve ye, el cómo voy yo, termina siendo tan importante. Es fundamental también que entendamos estas lecturas que nos pueden decir a nosotros sobre ver al Señor hoy en día. Yo he tenido la inmensa fortuna de tratar diariamente con diferentes tipos de personas, diferentes culturas, diferentes razas, diferentes credos inclusive. Es una fortuna, porque
en medio de todas esas charlas, yo meto mi temita allí. Bueno, en las últimas 3 semanas, en lo que podríamos decir en este tiempo de Cuaresma, hubo de esas múltiples experiencias, hubo 4 de ellas que me llamaron mucho la atención. En una de ellas, conversando con un joven que conoce al Señor, pero que está ahí, también está fascinado por la ciencia. Me dijo, conozco a Dios, pero si tengo la posibilidad de ser bueno desde el punto de vista ético y moral, ¿para qué puedo hacer eso sin necesidad de estar metido en los temas del Señor? Es una posibilidad. Conversando con otros, me dijeron, oiga, nosotros nos vemos de vez en cuando con usted, pero cada vez que nos vemos queremos hacer el tiempo devocional con usted. Por favor, hágalo. Ok. Me encontré con otros que dijeron, oiga, yo no soy un hombre, una persona ni mi familia religiosa. Creemos que hay un Dios. Pero qué interesante esa manera como nos está dando a conocer este Dios. Será como interesante conocer más de este Dios. Y me encontré con otra que me decía, eso es bueno. Pero eso es como los karmas. Lo que uno da, uno recibe. ¿Para qué Dios? Diferentes maneras, muy interesantes todas ellas. Y creo que a la luz de esta expresión de ver a Dios, podría decir que el primer caso es alguien que estaría como diciendo, he visto, pero no quiero ver más. El otro estaría diciendo, he visto, pero quiero ver más. El tercero estaría diciendo, no he visto, pero me gustaría ver. Y el último diría, ¿y para qué ver? ¿Cierto? Lo interesante es que hoy en día nosotros no tenemos la posibilidad de ver al Señor percibiéndolo con los ojos mediante la acción de la luz. No tenemos esa posibilidad. Pero lo que sí tenemos a nuestro alcance es la posibilidad de verlo comprendiendo su palabra. Es decir, mediante la percepción de la inteligencia. Vamos a ver qué nos dice esa percepción de la inteligencia. Por eso he titulado, he visto al Señor. Y en el mundo de hoy diría alguien, ¿y dónde está? ¿Dónde está? Muy bien. Creo que antes de iniciar el tema de lo que llamamos las exégesis o la exégesis, es importante tener en cuenta las fechas en las cuales, como estamos hablando de ver en sus dos formas, es importante tener en cuenta las fechas en las cuales fueron puestos por escrito estos textos que leímos. Pues dejan notar que esas comunidades o esas personas lograron ver al Señor con la percepción de la inteligencia, según la comprensión que iban logrando en su diaria relación con Él, es decir, con su palabra. Recordemos que el libro de los Hechos de los Apóstoles fue puesto por escrito después del año 70, es decir, unos 40 años después de haber muerto Jesús. El de la epístola a los Colosenses
alrededor del año 60. Y el Evangelio de Juan, después de los años 90. El último texto evangelio que se escribe es lo sabemos, el del Evangelio de Juan. Notemos, por lo tanto, que han pasado por lo menos 30 años desde la muerte de Jesús y su resurrección. 30 años en los cuales estas personas han estado diariamente en ese contacto con Él, en ese conocer con Él, a la manera hebrea, viviendo la intimidad de su palabra, sintiéndolo permanentemente cerca. Después de 30 años, la idea, la percepción y por supuesto la fe que se ha logrado desarrollar en esas personas es tan madura que al poner estos temas por escrito nos deja ver la robustez de sus palabras, de esas ideas que son las que nos permiten hoy en día a nosotros ver al Señor. Y tenemos aquí dos situaciones bien concretas. La primera, Jesús ha muerto. Es una realidad. No es una verdad, es una realidad. Jesús ha muerto. Es una dolorosa y frustrante realidad para los discípulos. Hagamos un ejercicio simple. Tratemos de irnos. ¿Te acuerdas de la película Los Mayores? La película que se llamaba, la serie de televisión que llamaba El Túnel del Tiempo. Entonces, hagamos de cuenta que nos metemos en ese túnel del tiempo y nos trasladamos más o menos al año 30. Jesús ha muerto. Y llegamos allá y estamos en medio de sus dos discípulos observando. Así era la película, ¿no? Así era la serie de televisión. Miremos cómo sería, qué significaría para ellos la muerte de Jesús. No, pues, horrible. 3 años, ellos conociendo, intimando con Jesús. En esa época uno no decía, oiga, me voy para la oficina a encontrarme con Jesús y al final del día me voy para la casa. No, en esa época era día y noche. El maestro escogía y ellos se iban a vivir con el maestro. Entonces fueron 3 años. Son 1900 días, día y noche. En esos 3 años, los discípulos tuvieron que desaprender de la ley para aprender de la Torá a la manera de Jesús. Miren cómo estoy usando el juego de las palabras. Desaprender de la ley para aprender de la Torá a la manera de Jesús. Porque Jesús no desprecia la Torá. Jesús enseña la Torá. Y el pueblo veía solo la ley. Y ellos tuvieron que desaprender esa manera de ver sus textos sagrados para aprender a verlos según Jesús se los enseñó. 3 años construyendo un sueño, el sueño de volver a ver la grandeza de Israel. Y cuando Jesús muere, ese sueño queda atrás. ¿Con qué nos quedamos?, dirían ellos. ¿Han logrado entender una parte, por lo menos conceptualmente, que Jesús es más que un profeta? Es el Mesías, el Cristo. Y las Escrituras, como la veían ellos, decían que el papel de él era restablecer la grandeza de Israel, no morir en una cruz.
Entonces, por supuesto, al morir Jesús en la cruz, a quien habían empezado a considerar el Mesías, el ungido, los deja completamente desorientados, los deja completamente desconcertados. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, finalmente, ¿qué? Es un golpe muy duro el que ellos están viviendo en ese momento. Pero está muerto. Bueno, dentro de la tradición judía, las mujeres iban a arreglar los sepulcros. Sobre todo en el caso de Jesús, que fue sepultado muy rápidamente porque ya iba a empezar el sábado. Entonces, y lo sepultaron sin hacerle todos los ungüentos que marcaba la tradición, según este evangelio. Y el primer día de la semana, María Magdalena va entonces al sepulcro con el ánimo de untar todas las cosas que debía untar. Y lo primero que ella encuentra es la piedra corrida. Eso ya le da susto. Y ella se asoma y ve el sepulcro vacío. Otra realidad. No está el cuerpo de Jesús. Y sale lógicamente despavorida a contar. Oiga, Pedro, Juan, se ha llevado el cuerpo del Señor. Es incomprensible esa realidad. Solo lo que alcanzan a entender es que se lo han llevado, se lo han robado. Esa es la comprensión que tienen hasta ese momento. Porque su comprensión está en términos de lo que ven por los ojos mediante la acción de la luz. La luz les permite ver que el cuerpo no está. Pedro y Juan llegan corriendo y ven con la percepción de la luz que realmente el cuerpo no está. Y después de comprobar esto, ¿qué sucede? Se devuelve para la casa. Dice el texto. O sea, incomprensible la cosa. Se devuelve. María Magdalena no se devuelve. Ella se queda. Pero también dice el texto que en ese ejercicio de llegar y luego entre el momento en que llegan y el momento en que se devuelven a la casa, Juan llega primero, pero se queda ahí a la entrada. O sea, le da como susto la cosa. Pedro, en su temperamento más fuerte, entra como una tromba, ¿no? Ese era Pedro. Piedra, ¿cierto? La piedra. Él entra y dice que cuando Juan ve, cree. O sea, tiene que ver con los ojos para empezar a creer con la comprensión. ¿Cierto? El juego de palabras ahí en ese texto es fuerte. La ausencia del cuerpo lleva a Juan a comprender ya no la realidad, sino la verdad. De la Escritura en cuanto a que este Jesús de Nazaret, más allá que el Maestro, es el Cristo de Dios. Allí él empieza a ver la verdad de la Escritura, ya no del Maestro, sino del Cristo. María Magdalena se queda llorando y mirando hacia adentro de la sepultura. Ella llora la ausencia del cuerpo del Maestro muerto. Por eso es que está llorando, ¿cierto? No está llorando porque está muerto, está llorando porque el cuerpo no está. Ella no ve
con la percepción de los ojos, mediante la luz, que el cuerpo, perdón, ella ve con la percepción de los ojos de la luz que el cuerpo no está. Eso es lo que ella ve. Dice el texto que solo cuando vuelve la mirada del sepulcro, es decir, cuando deja de buscar al muerto, solo cuando hace eso, logra ver a Jesús de pie, levantado. Es muy rico el texto allí, muy rico. Deja de ver, deja de buscar en medio de los muertos. Él está vivo. Pero solo hasta ese momento logra verlo. Ya no, voy a decir algo atrevido, ya no con los ojos de la percepción de la luz, sino con los ojos de la comprensión. Pero curiosamente lo ve, pero no lo reconoce. Ella piensa que es el que cuida el huerto. No reconoce, porque ella está esperando que sea el maestro. Ella está buscando al maestro que está muerto, y el que le está hablando es el Cristo, el resucitado, y ella a ese resucitado no lo conoce, y mucho menos lo reconoce. Apenas va a empezar a reconocerlo, porque ella solo conoce al maestro. Yo sé que esto es pesado. Ni siquiera cuando Jesús le pregunta, ¿a quién buscas?, ella logra reconocer. Ni siquiera allí. Solo cuando él la llama por su nombre. Y esa figura teológicamente es maravillosa. Solo cuando el Señor llama por nuestro nombre, empezamos a reconocerlo. Es una figura hermosísima, poderosísima. El llanto por el hombre muerto no la deja ver con la percepción de la inteligencia que Jesús está verdaderamente frente a ella, que está verdaderamente vivo. Solo cuando él la llama por su nombre, ella logra comprender, o sea, verlo, que está vivo. Logra entender que ha visto ya no a su maestro muerto, sino al Señor vivo, al Cristo vivo. Es verdad. Es más que una realidad, es verdad que está vivo. Ya no lo busca en la sepultura, entre los muertos, porque ha sido resucitado. En el griego, la palabra resucitar, ellos no la tenían. La palabra resucitar para ellos es levantar. La palabra del griego es levantado. Entonces, Jesús, el Cristo, ha sido resucitado, ha sido levantado, ya avivado en el griego, que es el idioma original en el que se escribió este texto. Escuchar que es llamada por su nombre le permite entonces comprender que en verdad está vivo. Pero más aún, ella sigue pensando que es el maestro muerto, el Jesús de Nazaret, y por eso él le dice que lo suelte. Suéltame. La palabra
En el griego dice que no se adhiera a él. ¿Ya? No se adhiera a él. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos entender? Dice, no te adhieras a mí. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? El que está escribiendo ahí, ¿qué es lo que está queriendo decir? ¿Ella a quién está buscando? Al maestro muerto, ¿cierto? Él la llama, sí, a Jesús. Él la llama. Ella lo ve y le dice, maestro, da la sensación de que va como a cogerlo, pero él le dice, no te adhieras de mí, o sea, ya no soy yo, ese maestro, porque no he ido al Padre. ¿Ya? Y el Padre para el mundo judío era Dios, ¿cierto? Y Dios para el mundo judío, ¿qué era? Espíritu. ¿Cierto? Dios en el mundo judío era reconocido como espíritu. La frase entonces está diciendo, no te adhieras a mí, que no soy el maestro. Voy al Padre, que es espíritu, que es el Padre y es el Padre de ustedes, mi Dios y es el Dios de ustedes. Esas expresiones son fuertes, son difíciles inclusive de entender. Lo que sucede es que, recordemos, por eso dice énfasis, este evangelio fue puesto por escrito después del año 90, donde ya hay una madurez muy grande de lo que significa el mensaje de Jesús, la vida de Jesús. Por eso es un evangelio que es diferente del resto de los evangelios. Es un evangelio mucho más profundo. Y aquí hay un concepto tremendamente profundo que marca una diferencia entre realidad y verdad. Marca una diferencia. Pero está dando a entender cómo es que es posible ver al resucitado y volverlo, vamos a ver más adelante, volverlo una realidad. Porque es la manera como nosotros podemos llegar a él, que eso es lo que vamos a ver más adelante. A partir de este momento, se da inicio, entonces, a todo el proceso de aprendizaje por parte de los discípulos. Porque a partir de ese momento ellos empiezan entonces a entender cómo la Escritura sí hace referencia a Jesús, el Cristo, como el Cristo. Y logran entender la verdad del Cristo de la Escritura reflejada en ¿dónde? En la vida, la palabra y las obras de Jesús de Nazaret. Ya no como el ungido de Dios para Israel, sino para toda la humanidad. Ya lo que ellos logran finalmente entender es que ese plan de salvación que Dios había diseñado debido a lo que comúnmente llamamos como la caída de Adán y Eva, encuentra en las palabras de Jesús, en la vida de Jesús, en las enseñanzas de Jesús, la manera de volver a Dios, de volver al Edén. Por eso, allí ellos logran comprender que en Jesús culmina el plan de salvación, se vuelve una realidad. Y es la manera como el ser humano puede volver a la vida con Dios, al Edén. Este proceso apenas lo inician a partir de empezar a comprender el acto de la resurrección de Jesucristo. Este ejercicio es día a día y empezar como en el conocimiento común y corriente. Por eso es que años después, cuando Pedro está en la casa de Cornelio, él tiene ya un concepto suficientemente claro de quién es Jesús, el Cristo. Y lo define en 5 expresiones muy concretas. Jesús de Nazaret, quien después del bautismo de Juan recibió el Espíritu Santo. Mire la comprensión que hay ahí. Eso no era fácil para ellos. Recibió el Espíritu Santo.
que Dios le había dado, y le había dado poder porque Dios estaba con él. O sea, recibió el Espíritu Santo y le dio poder, Dios, porque Dios estaba con él. Y Jesús se la pasó haciendo el bien y sanando enfermos, como la representación del pecado. Que es real que lo mataron, colgándolo de un madero. Que es verdad que fue resucitado, es decir, que fue levantado, que fue avivado por Dios al tercer día, como rezaba en las Escrituras. Que realmente ellos fueron testigos presenciales de él antes de morir y que en verdad comieron con él después de haber sido resucitado. Y finalmente, que han recibido de este resucitado la tarea de contar a todo aquel que quiera creer que en verdad ha sido nombrado por Dios como juez de los que están vivos y de los que están muertos. Pero ¿qué significa para Pedro la palabra vivo o muerto? ¿Qué significa para el redactor de Hechos la palabra vivo y muerto? Tenemos la sensación o tenemos la idea de que estamos hablando del vivo natural y del muerto natural. No se refiere solo a eso. Casi, algunos inclusive dicen que se refiere exclusivamente a los muertos y a los vivos espirituales o en espíritu. Ha venido a juzgar tanto a los que están muertos espiritualmente como a los que están vivos espiritualmente. Pero ¿qué significa la palabra juicio allí? Cuando se reconoce que Jesús es el Cristo, porque fue resucitado, lo que están reconociendo bajo la cosmovisión judía es que lo que Cristo dijo, lo que Cristo vivió, perdón, lo que Jesús dijo, lo que Jesús vivió, lo que Jesús enseñó, se constituye en la piedra angular, como reza el Salmo que leímos, en la piedra angular, sobre el cual Dios establece su justicia. Es decir, el concepto de lo que está bien y lo que está mal. Por eso es que bajo la visión de ellos, Jesucristo es resarcir el daño de Adán y Eva cuando comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal, y empezó la humanidad a partir de ahí a vivir su propia justicia. ¿Ven todo el mensaje que hay detrás de eso? Pero ahí entonces para nosotros es completamente comprensible la grandeza de Jesús, el Cristo. Y ahí entonces es donde nosotros logramos comprender que quien se somete al manejo de su libertad, utilizando esta alternativa de justicia, podrá volver a vivir con Dios, a vivir el Edén, a vivir la vida del Rey. Y tiene todo el sentido. Y la comprensión para ellos es total. Para nosotros es un poco más difícil verlo de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué hablaban de vivos y muertos espirituales? En eso nos ayuda el texto de la carta de Pablo a los Colosenses hoy. Porque Pablo arranca diciendo lo que leímos. Ustedes, vamos a leerla aquí, arranca diciendo él, ya que han resucitado con Cristo, le está diciendo a la gente de Colosas, si han resucitado con Cristo es porque murieron. ¿Cómo murieron? Según la visión de Pablo. ¿Cómo murieron? Si nos devolvemos en la carta, él dice anteriormente, ustedes han muerto cuando se bautizaron. En el bautismo mueren, ¿cierto? Por eso nos bautizamos. Nos bautizamos como la representación al sumergirnos en el agua, como la representación de que estamos muriendo. ¿Muriendo a qué?
a nuestro propio criterio de justicia, a nuestros propios parámetros de lo que está bien y de lo que está mal. Y morimos con el propósito de resucitar, de ser nuevamente levantados, pero de la mano de Cristo. ¿Qué significa, por lo tanto? Que vamos a empezar a vivir, ya no según nuestro propio criterio de justicia de lo que está bien y está mal, sino el criterio de Jesús, el Cristo de Dios. Y es allí donde pasamos de la muerte a la vida. ¿A qué clase de vida? A la vida con Dios, a la vida eterna. Porque empezamos a reconocer a Dios Todopoderoso y a su Hijo, Jesucristo. Es decir, empezamos a convivir con ellos. Empezamos a tener nuestra vida en intimidad con ellos. Y son ellos, en sus preceptos, en sus enseñanzas, en sus formas, los que van a guiar nuestra vida. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar. Y entonces esa será la justicia de Dios, y no ya mi justicia. Y por eso allí seré un nuevo ser humano, una nueva criatura, porque he resucitado. Y si yo he resucitado con Cristo, ya no puedo seguir pensando en las cosas de este mundo. Ya no puedo seguir pensando con los criterios de este mundo. Ya tengo que pensar en los criterios del cielo, en los criterios del reino, que son los criterios que Jesús nos enseñó. Ese es el espíritu que está ahí. Lo interesante es que tenemos la posibilidad de vivir nuestra libertad según los criterios de justicia. Y Jesús de Nazaret, muerto y resucitado, constituyéndose en el Cristo, en el Hijo de Dios, nos plantea una alternativa, la misma alternativa que está plasmada en la Torá, pero con los criterios del amor, con los criterios del perdón, con los criterios del ejercicio, con los criterios de que ya no es con la mente, sino que es con el corazón, con el que debemos vivir estas enseñanzas. Y cuando hacemos eso, allí nosotros estamos viendo al Señor. Solo cuando vivimos de esa manera podemos ver al Señor con la percepción de la comprensión. La pregunta que uno haría inmediatamente es: ¿y solo nos podemos quedar con la percepción de la comprensión? ¿Dónde está Cristo? Si Cristo resucitó, ¿dónde está? Si está vivo, dice la Escritura que está vivo, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde lo puedo ver con la percepción de los ojos que permite la luz? ¿Dónde? En su iglesia. En el otro. Allí veo a Cristo. En la comunidad veo a Cristo. Aquí es donde Cristo está vivo. En la manera como nos amamos los unos a los otros, como Él nos enseñó. Cristo está vivo porque nosotros estamos aquí. Porque nosotros nos amamos. Porque nosotros pasamos de la vida, de la muerte, de la vida del mundo. Es decir, de aplicar nuestro criterio de justicia para aplicar el criterio de justicia de Dios en la voz de Jesús. Aquí es donde Cristo está vivo. La misma Escritura dice que somos el cuerpo de Cristo.
Y si somos del cuerpo de Cristo es porque somos parte de Cristo. Es decir, Cristo es la cabeza, el que nos guía, el que nos rige. Nosotros sencillamente nos regimos por sus criterios. Y si lo hacemos, somos su cuerpo. Y es aquí donde mostramos que Cristo está vivo. Y es aquí donde lo podemos percibir por los ojos que permite la luz. Hermoso, ¿no? Y es un mensaje para hoy. Sin embargo, hay ocasiones en donde no lo podemos ver. En momentos de mucha dificultad, nos preguntamos, Señor, ¿por qué no te veo? Porque parece que no te veo. Cuando oro, yo te veo. Cuando estoy en el templo, yo te veo. Cuando estoy en la comunidad, yo te veo. Es decir, lo comprendo. Pero ¿por qué en mi vida cotidiana hay ocasiones en donde no te veo? Y es duro vivir esas circunstancias. Y es duro cuando se extiende en el tiempo. ¿Será? Recordemos que el Evangelio de Juan es reconocido como el Evangelio del Yo Soy, porque fue escrito para una comunidad que se preguntaba si efectivamente Jesús era el Cristo de Dios, porque era una comunidad que sufría mucho. Por eso se le conoce como el Evangelio del Yo Soy. Por eso inicia hablando de su palabra, de Jesús como la palabra, de Cristo, perdón, como la palabra de Dios. Y la palabra se hizo carne, y la palabra se encarnó. Este Evangelio nos muestra que hay ocasiones en las cuales no podemos ver al Señor. ¿Y qué hacemos en esas circunstancias? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a actuar como Pedro? ¿Vamos a actuar como Juan? ¿O vamos a actuar como María Magdalena? ¿Lo buscamos en los muertos? Por supuesto que no tengo una respuesta. Lo único que sí puedo decir es que estamos invitados a perseverar. Estamos invitados a seguir creyendo y por lo tanto viviendo conforme a estas enseñanzas, conforme a esta justicia. Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos tenido episodios difíciles en nuestra vida. En algunos muy largos, más largos de lo que quisiéramos tener. No corramos el riesgo de vivir la libertad que nos produce la Pascua, apartándonos de la justicia de Cristo Jesús. Es lo único que se me ocurre que puedo decir. Porque el riesgo está ahí. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. No es lo mismo. Uno siente mucho dolor real, pero no hay cosa más horrible que el sufrimiento. Y cuando el sufrimiento es muy prolongado, tenemos el riesgo de buscar otras opciones del manejo de la libertad. La semana pasada conversé
con otra persona, hablando sobre la confianza en Dios. Y me decía, he aprendido que cada día siento que confío cada vez más en el Señor. Pero veo que es muy difícil para mí confiar en mí mismo. Y estamos expuestos a eso. Podemos crecer. Y me decía, ¿puedes explicarme eso? Y yo le decía, pues, quizá es porque de pronto hemos decidido confiar más en los aspectos religiosos, entendiendo como el conjunto de proposiciones, que confiar más en Dios como agente con el poder suficiente para transformar nuestra vida. Realmente, terminaba diciéndole yo, pareciera que no confiar en nosotros mismos es como al final no confiar en que Dios tiene el poder a través de su Espíritu de transformarnos a nosotros. ¿Y es realmente Él que no tiene el poder o somos nosotros en el uso de nuestra libertad quien no le damos el permiso de transformar nuestra vida? Pareciera que es un tema de decisiones, le decía. Administrar la libertad no es fácil. No es fácil. Tenemos la alternativa de vivir la libertad que da la Pascua de resurrección. Apeguémonos a ella. Como la libertad que nos permite volver al Padre, volver a vivir el Edén con Dios. Oramos. Padre, gracias Señor por dejarnos conocer cada día más la verdad de la resurrección de Jesucristo. Gracias Padre, porque para verlo has tocado nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón, y así poder ver a tu Hijo Jesús, no solo con los ojos de la comprensión, de la inteligencia, sino también con la percepción que permiten los ojos a través de la luz. Queremos recibir, Señor, tu Espíritu Santo, para que sea Él quien nos muestre la luz de nuestras decisiones, para que sea Él quien, a pesar de nuestra humanidad, nos permita mantenernos con la fuerza que necesitamos y no seguir pensando en las cosas del mundo, sino pensar en las cosas de tu reino. Para que sea Él, Señor, quien nos deje ver en toda su magnitud que realmente tú nos proteges, tú estás presente en nuestra vida, somos importantes para ti. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido entender, comprender y ver que esto es lo que nos enseñas para tener una vida que nos permita vivir contigo. Escucha, Señor, esta oración.